Hola de nuevo a todos. A continuación va a intervenir Jorge Moreno Andrés, que es profesor del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Va a presentar el proyecto del que es director, Mapas de la Memoria, y además de ser director de este proyecto, es director de cine y fotógrafo y autor del libro El duelo revelado, la vida social de las fotografías familiares de las víctimas del franquismo, galardonado con el Premio Nacional a la mejor monografía de arte y humanidades en 2019. Pues adelante, Jorge. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Pues voy a compartir pantalla. ¿Puedo compartir? Sí, ¿no? Se ve ya la pantalla compartida bien. Vale, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar de un proyecto que ya tiene más de 7 años. Es el proyecto que lleva por nombre Mapas de Memoria. Es una colaboración entre la UNED y una institución pública como es la Diputación de Ciudad Real, que nos ha estado financiando durante estos años el proyecto. Mapas de Memoria es un espacio de investigación, pero también es de intervención social y también es un espacio de transferencia, ¿no? Y que busca generar un conocimiento sobre el pasado reciente. Está conformado por antropólogos del Departamento de Antropología de la UNED, pero luego también cuenta con muchos voluntarios, maestros, profesores, incluso artistas, ¿no? Y el objetivo principal de este proyecto, del que ahora iré desgranando las 3 líneas de acción que hemos venido realizando durante estos más de 7 años, busca, digamos, o tiende puentes para intentar comprender la memoria, la violencia y el trauma, así como dignificar a las personas que fueron desaparecidas o silenciadas durante la posguerra, ¿no? La metodología etnográfica siempre ha generado un conocimiento compartido entre investigadores y familias, algo que contribuye a aumentar el conocimiento teórico, pero también a responder a un interés social que ha estado oculto y olvidado. Las 3 líneas que voy a ir desgranando que tiene este proyecto es una, la investigación, y voy a poner 3 ejemplos, después la intervención social, que tiene que ver principalmente con señalizaciones, presentaciones de resultados a la sociedad civil, señalizaciones de fosas, señalizaciones de adoquines de memoria y intervenciones como son las exhumaciones y la devolución de los restos a las familias. Y luego tenemos una parte de transferencia que tiene que ver con todos los documentales, las exposiciones que hemos ido realizando y que ayudan un poco a entender desde otro prisma, que no es el de un texto de investigación, sino una cosa más sintetizada que pueda llegar a gran parte de la población civil y que tiene como base este tipo de proyectos, como digo, películas, exposiciones o cómic, ¿no? Empiezo por lo primero. Como decía, aquí en la página web tenemos una página web que se llama mapasdememoria.com. Quedan enseguida bien claro cuáles son las 3 líneas de acción: investigación, intervención social, creación y difusión. El primer lugar por el que comenzar es la investigación por la que comienza todo esto. Es una investigación en la que pretendíamos saber cuánta gente fue asesinada en un lugar que había sido muy poco estudiado, que era la provincia de Ciudad Real, ¿no? Esta investigación la llevamos a cabo investigando en los archivos y poniendo a dialogar los documentos como el que estáis viendo en la pantalla, que son juicios o expedientes carcelarios con entrevistas en las casas. Digamos, hemos hecho una labor detectivesca que tiene, por un lado, intentar entender qué son todos estos sumarios, estos juicios que están para el caso de Ciudad Real aquí en Moncloa y que se abrieron hace relativamente poco, y en el que vienen, digamos, algunas sentencias a muerte de muchas de las personas que estamos investigando, ¿no? Nosotros teníamos claro que faltaban muchos datos y de los 2.500 personas asesinadas que se pensaba que había en Ciudad Real, después de esta investigación de largo recorrido, hemos encontrado
1.500 más, hay como unos 4.000 personas asesinadas. Encontrar estos datos, encontrar los nombres de todas estas personas es una labor muy ardua que tiene que ver con ir a archivos, ya sean penitenciarios, provinciales, militares o locales, y al mismo tiempo poner a dialogar esos archivos con las casas, ¿no? Estos son algunos ejemplos de los juicios donde vienen las sentencias. Esto es un documento encontrado en un archivo local donde vienen todas las personas perseguidas. Esto es un libro de cementerio donde probablemente podemos rastrear dónde pudieron ser enterradas o en qué fosa. Y esto son lo que nos encontramos en las casas. En las casas las familias han ido guardando la memoria de los seres ausentes, de gente que no sabe dónde está enterrada, pero que sí tienen una foto, una carta, y que han hecho sus propios listados muchas veces de la gente desaparecida, que no tiene ningún lugar en el cementerio, pero que saben que los asesinaron y que están en el campo o en algún sitio tirados, ¿no? Toda esta información que encontramos en los archivos se la hacemos llegar también a las familias, y las familias nos dan nueva información para encontrar nuevas personas asesinadas, ¿no? Poner rostro, digamos, a todos esos nombres ha sido una labor fundamental. Esta investigación se ha, digamos, publicado en un libro que lleva por título Para hacerte saber 1000 cosas nuevas, ¿no? Estos son los listados, son 4.000 listados, 4.000 nombres. Lo que queríamos era saber nombre y apellidos, lugar de causa de la muerte, la fecha, el lugar de fallecimiento, la edad que tenían, la militancia, la profesión y el estado civil. Esto nos ha permitido, todos estos datos y muchos otros que no hemos podido poner en la publicación, hacer gráficas para ver, digamos, cuál es la edad media de las personas asesinadas, la ideología política, etcétera, etcétera. El libro publicado por la UNED es Para hacerte saber 1000 cosas nuevas, y es más que un libro. Digamos, en ese sentido, no se trata solo de una labor de investigación, sino de poner por primera vez en un registro hecho por la universidad, un registro oficial, nombres que no están en ninguna otra parte. Tanto es así y tanta la importancia de trabajos como esto, que mucha gente que no sabe dónde están los restos de su ser querido, pues se ha enterrado con este libro. Pidió a las familias, hace poco murieron algunos que han muerto no hace mucho, enterrar, digamos, con ese registro, es decir, teniendo certeza de que su familiar había sido asesinado y que había un lugar donde podía ver el dato, ¿no? Bueno. Por eso la presentación de este libro no es una presentación cualquiera. Hay muchísima gente, muchísimos familiares que estuvieron deseando, digamos, ver esa publicación por primera vez, y llenamos un anfiteatro con muchísimas familias esperando ver un libro que es de investigación, pero que también es otra cosa, ¿no? Aparte de tener esta línea de saber cuánta gente, quién era la gente que murió asesinada, qué edad tenían, etcétera, etcétera, otra línea de investigación que hemos seguido es la transmisión de la memoria. Cómo se transmite la memoria en este país. Y esa es una investigación que tiene que ver con un libro que yo publiqué y que ya han dicho en la presentación, que es El duelo revelado, y que lo que intento entender con este libro dentro de esta investigación es saber cómo, digamos, la memoria se ha transmitido en 3 o 4 generaciones. ¿Quién tiene el recuerdo a lo largo del tiempo? Es una investigación en la que lo importante es que cuando hacemos todo este tipo de entrevistas en las casas, entender quién dentro de la casa, a lo largo del tiempo, ha conservado una fotografía o un recuerdo de su ser querido. No todo el mundo, después de 4 o 3 generaciones, sabe cosas de alguien que fue asesinado. Y entender esto es fundamental para entender la memoria de este país. Luego pondré un ejemplo muy concreto sobre cómo esto se transmite, para que entendáis, digamos, cómo iba esta línea de investigación que trata de ver cómo viaja una fotografía familiar en las manos de los descendientes a lo largo de 3 o 4 generaciones, ¿no? Fotografías que se guardan en la cartera, en una caja, que se exponen en la pared,
fotografías que regresan. Esta fotografía, por ejemplo, cuando estuve haciendo una entrevista con Javier del Pino en la cadena SER, me dijeron, tienes que ir a ver esta fotografía, ya que trabajas tú sobre la transmisión de la memoria, para que veas la historia de una fotografía que se hizo esta familia, que enviaron al familiar cuando estaba en la guerra, que el familiar, digamos, se guarda en el bolsillo, lo meten en la cárcel al terminar la guerra, y cuando lo van a fusilar, él desde el camión lanza la fotografía al aire y la fotografía llega otra vez a esta mujer, que entonces era una niña, porque en el reverso dice: a mi querida esposa e hija, en las últimas horas de mi vida solo os pido que sepáis libraros de los que han atentado a cometer esta injusticia contra vuestro ser querido. O Teniente Calle San Pedro, número 53, quien lo recoja, que lo entregue a esta dirección. Vicente Moya Galeana. Este tipo de cartas, esto es una carta en el reverso de una fotografía, y otros muchos objetos que ha guardado la gente, forman, que condensan la ausencia de sus seres queridos, ha sido fundamental para entender el daño, y luego ha sido fundamental para entender la trascendencia o la transmisión de ese daño. No todo el mundo en una casa recuerda cosas. A veces las viudas, para no transmitir, entendiendo que su descendencia tiene que tener una vida alegre, una vida digna, una vida, muchas veces no cuentan cosas a sus hijos, y a veces, y en ese sentido, muchos hijos no saben gran cosa de los asesinatos cometidos por los nietos contra su propia familia, porque se ha protegido. Esta pregunta es fundamental porque muchas veces nos encontraremos en las exhumaciones contemporáneas, que a veces no es la descendencia directa, sino los sobrinos, es decir, la madre del muerto, que lo transmite a la hermana del muerto y ella a la sobrina. Ahora pondré después un ejemplo, porque este tipo de investigación ha sido vital para introducir una metodología innovadora en lo que son las exhumaciones contemporáneas en España, que tiene que ver fundamentalmente con buscar a los familiares de una fosa cuando no se sabe dónde están. Después iremos a esto, simplemente señalar esta investigación que también hemos realizado dentro de Mapas de Memoria, en este caso liderada por mí, y que tiene que ver con cómo las fotografías han sustituido al ausente, se le ha besado, se ha expuesto, etcétera, 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 que ha salido publicado en el libro El duelo revelado, ¿no? Son todas estas imágenes. Son gente, digamos, que no se sabía dónde estaban. Yo, por ejemplo, soy de un pueblo de Ciudad Real, no sabía que habían asesinado a 60 personas y no sabía porque no había ningún tipo de relato público sobre esto. Cuando empezamos a hacer charlas públicas, empezó la gente a aparecer y a sacar imágenes que habían estado guardadas en el interior de su casa, pero que nadie conocía, ¿no? Este tipo de esquemas, después pondré un ejemplo con relación a ellos, porque nos van a permitir entender cómo se transmite la memoria y cómo eso nos ha servido un poco para localizar a familiares en lo que son las fosas contemporáneas, ¿no? Se publicó en El duelo revelado. Esta es una presentación que hicimos en la UNED con los protagonistas, es decir, estoy rodeado de 7 mujeres con una media de 85 años, y la presentación del libro fue directamente con ellas. Hacer un acto público de un libro de investigación con la gente que participa en el libro, para ellas es una cosa importantísima, para las familias en general, porque ha sido una historia mascada de puertas adentro, pero no ha sido una historia nunca pública. Entonces, la universidad de repente irrumpe en esas casas y saca esos relatos para que se hagan públicos, contando con estas personas que incluso cuando presenté el libro en la Feria del Libro estuvieron allí ellas presentes, ¿no? Hay otra línea de investigación que tiene que ver con los juicios sumarísimos que está llevando a cabo en estos momentos Alfonso Villalta Luna. Ha salido publicado el libro Demonios de papel. Esta es otra de las líneas, o otra de las líneas que es la de género que lleva a cabo María García Alonso, ¿no? Después de tener los nombres y de saber cómo se transmite más o menos la memoria, el siguiente paso en la investigación de mapas de memoria ha sido localizar los cuerpos. Es decir, vale, sabemos que hay 4.000 personas asesinadas. ¿Dónde están? Y lo que hicimos es recorrernos los pueblos, hablar con la gente, para intentar localizar estas finalmente 52 fosas
que se encuentran en toda la provincia, ¿no? Hicimos tanto para hacerte saber mil cosas nuevas como en este libro que se llama Todas las fosas, pues una investigación con diferentes gráficos sobre los tipos de muertes, mapas de calor de intensidad sobre la represión en la provincia, etcétera, 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 ¿no? Esta es una imagen en la que vemos haciendo una entrevista con uno de los que nos están señalando dónde podría estar una fosa, o esta señora que nos indica el lugar donde fusilaron a las 5 o 6 personas que estamos buscando en Almadenejos, ¿no? El libro es Todas las fosas, y lo que nos ha permitido es hacer una investigación sobre la localización de las fosas y la vida de una fosa. Es decir, muchas de las fosas se encuentran en la zona de Ciudad Real, en el interior de los cementerios se amplían y lo primero que se pierde son los cuerpos estos, ¿no? Entonces, muchos cuerpos son imposibles de recuperar aunque la familia quiera, porque al estar enterrados en el cementerio, muchas veces las ampliaciones las han destruido y terminaron todos los restos en el osario. Cada historia de cada fosa tiene un devenir concreto que hemos desgranado, volviendo otra vez a trabajar con archivos, libros de cementerios, testimonios, etcétera, 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 ¿no? Una vez tenemos esto, la intervención social comienza poniendo de manera pública en la página Mapas de Memoria dónde están las fosas y cuáles son los nombres, ¿no?, de todos ellos. Una vez ya tenemos las fosas, y para evitar que los cementerios amplíen ese espacio o que las, digamos, eliminen, decidimos hacer el proyecto de señalización de fosas, que es una dignificación del lugar. A veces hay familiares cuya descendencia, o hay personas asesinadas que no tienen descendencia. Bueno, los nombres de todas las personas asesinadas en un determinado lugar se colocan en una placa y, como veis abajo, el lugar de la fosa se señaliza con este diseño que inventamos nosotros para poder, digamos, señalizar la fosa y que no con la ampliación del cementerio o con cualquier otra cosa pudieran destrozarla. En el momento en el que aparecen familiares que quieren abrir esa fosa, simplemente se quita esto y se abriría la fosa. Entonces, señalización ha sido lo primero, señalizar esas 52 fosas. Es uno de los momentos en los que estamos. Son este tipo de, digamos, de placas, más la señalización in situ con esa especie de hito, que es una especie de huella. Además de señalizar las fosas, estamos colaborando con el proyecto Stopperstein, que es, digamos, la obra de arte multisituada más grande del mundo, creada por un artista alemán, y que consiste en localizar, y esta es la parte de investigación, localizar de todas las personas que murieron en campos de concentración nazi, la casa donde vivían. Hemos localizado las casas en Ciudad Real y pues lo que hacemos es, esta es por ejemplo los adoquines de la memoria que se pusieron en Ciudad Real. Hicimos este pequeño mapa y esta es las placas que se encargan a Alemania. Aquí vivió Eloy Molina Martínez, se pone el nombre y hacemos estas pequeñas fichas, así como un acto en el que la familia, pues, como decían algunos de ellos, podemos por fin dar un enterramiento a alguien que no va a volver nunca. De alguna manera regresa. Lo que hacemos entonces es un acto en el que, una vez localizada la vivienda y localizada la familia, se coloca en la acera y se hace, pues, una especie de homenaje, y allí queda la señalización de esa persona que murió asesinada en campos de concentración. Hemos dicho que en intervención social tenemos la digamos, publicación de los datos. Nosotros hemos dado infinitas charlas, muchas charlas por la zona de Ciudad Real, donde de repente aparece gente contando su historia. Muchas veces las charlas sirven como una especie de terapia para que la gente exprese públicamente ciertos dolores. Hemos colocado esos datos en una web para que la gente pueda tener acceso. Hemos señalizado fosas, señalizado los lugares donde vivieron gente que murió en campos nazis.
Damos charlas en colegios vinculados a estos. Por ejemplo, cuando fuimos a poner los Stoppelstein o cuando se abre una fosa, hablamos con los colegios de ese lugar y les proponemos la actividad de ir nosotros, el equipo forense, el equipo de antropólogos sociales, que soy, digamos que es donde estaría Mapas de Memoria, etcétera, etcétera, para hablar sobre eso. Aparte de señalizar, de dar charlas o de exponer los datos públicos en la página web, lo que hacemos es intervenir. Unos familiares quieren abrir una fosa. Y os pongo un caso concreto, que es el caso de Almagro, en el que colaboramos UNED con todo el equipo de antropólogos sociales, Complutense, con todo el equipo de médicos forenses, antropólogos forenses y la Universidad de Oxford. Entre los tres hemos abierto esta fosa hace ya más de un año, que es en Almagro, ¿no? El lugar que estáis viendo ahora mismo en pantalla es un cuarto aledaño a un cementerio. Es el cuarto que llamaban el cuarto de los desgraciados, donde enterraban a gente sin bautizar y donde terminaron muchos de los fusilados que no quisieron confesarse. Esta es una distinción interesante. Cuando iban a fusilar a muchas de las personas, quien se confesaba que quedaba enterrado en una fosa, pero dentro del cementerio, y quien no confesaba quedaba enterrado en una fosa, pero fuera del cementerio. En este caso, dentro del cementerio no ha sido posible localizar los restos, de fuera del cementerio sí, es esta, y había 27 personas. Entonces, teníamos 2 o 3 familiares de los 27 y se solicita la apertura de la exhumación con un proyecto que nosotros armamos junto con las otras 2 instituciones y comienza la exhumación, ¿no? Es una exhumación en la que hay 2 tipos de trabajo muy diferentes. El trabajo de tierra hacia abajo, es decir, nosotros, con todo el trabajo que habíamos hecho de los nombres, las fosas, habíamos localizado el lugar y por los registros que había en el cementerio sabíamos qué gente estaba enterrada dentro. Teníamos los nombres y el lugar, y con los nombres y el lugar el equipo forense comienza la exhumación. En el momento en el que comienza la exhumación, nuestro trabajo es de tierra hacia arriba, es decir, necesitamos localizar a las familias de esa gente que está ahí dentro, porque ha pasado tanto tiempo, es decir, no se puede hacer una comparativa con otro lugar de desapariciones, porque han pasado 3 o 4 generaciones. Entonces muchas familias que tienen interés en recuperar los restos, no sabemos dónde están. Y ese es el trabajo que hace Mapas de Memoria en el momento que comienza la exhumación. De hecho, son imágenes de exhumaciones, se acerca gente a hablar a la fosa, empezamos a preguntar a la gente sobre si tenemos 3, pues los 25 que estaban enterrados, los 24 personas que estaban enterrados más en esa fosa, y empezamos una labor de investigación en ese mismo momento en el que se está abriendo la fosa de localización de familiares, ¿no? Hacemos una cosa que hemos llamado retratos revelados, que es colocar estas siluetas de todos los desaparecidos fuera de la fosa, y según íbamos encontrando a uno, le cambiábamos la silueta por el rostro. De tal manera que ese lugar se convirtió en un lugar de peregrinación de la propia gente de Almagro del pueblo que venía y que a lo mejor tenía un nuevo dato. Y eso ayudaba, digamos, a buscar a las familias. ¿Qué hicimos para buscar a las familias? Pues fue poner anuncios en radio, ya sea local, regional o incluso nacional. Grupos de WhatsApp de diferentes pueblos cercanos de donde procedían algunas de las personas que estaban asesinadas, etcétera, Facebook. Y una cosa fundamental que han sido esta cuestión que os hablaba antes de los árboles genealógicos. Lo que hemos hecho ha sido, si sabemos el nombre del asesinado, irnos a los archivos locales y dibujar un árbol genealógico para ver la descendencia de esa persona. Y en esa descendencia entender en qué casa está el recuerdo. Es posible que uno entre a una casa y diga, mira, hemos encontrado a esta persona que es familia suya, y te diga, no me interesa lo más absoluto porque no lo conocí. Y otra persona, prima seguro o prima lejana de esa persona, llamamos a su puerta y le decimos, hemos encontrado los restos. Y nos dice, no puede ser, llevo toda la vida buscando a mi tío o a mi padre o no sé qué, ¿no? Esta distinción entre el interés y el no interés es fundamental entenderla en este país y que tiene que ver con la transmisión de la memoria. Por eso esa investigación que hemos hecho en la UNED sobre la transmisión de la memoria luego es fundamental para entenderla en una fosa. Porque si bien hay gente, y nosotros, por ejemplo, vamos a casas de alguien que en principio entendemos que podría ser
su familiar no tiene interés, eso hay que explicarlo. Porque sabemos que hay otra casa donde ese interés va a existir y mucho. Y ahora voy a poner algunos ejemplos para que veáis cómo hay un interés muy profundo. Simplemente hay que entender que en la transmisión de la memoria ocurre que hay gente que tiene que bloquear esa memoria pues, para proteger a su descendencia, por ejemplo, y en otros lados que no necesitan esa protección y que por ahí fluye la memoria de manera como si fuera un torrente, ¿no? Entonces, nos ponemos manos a la obra. Llamo a Natalia Junquera del País y le digo, Natalia, estaría bien que cubrieras lo que estamos haciendo en Almagro y que pongas los nombres en el País. Efectivamente puso los nombres y a los 2 días la hija del fusilado a la que prohibieron llamarse Libertad. Un reportaje del País sobre la fosa permite localizar a la familia de una de las víctimas. Esto es una, pero es que recibimos una llamada de Zaragoza que han leído a alguien en el País y nos dicen, la hija de la persona que estáis buscando, de Miguel Velasco Ruiz, por ejemplo, está en una residencia, tiene 96 años y está viva y recuerda las cosas. Nos desplazamos a una residencia que hay en Colmenar Viejo. ¿Cómo unir la fosa de Almagro con un lugar en España, que no sabemos cuál es, donde hay una persona que seguramente está muy interesada en lo que está ocurriendo? Y tanto que interesada, era la hija de él. Cuando nosotros llegamos a la residencia y hablamos con la hija ya estaba sorda, pero le íbamos escribiendo y le íbamos contando, y empezó a contarnos una de historias y una de emoción, un torrente de emoción en ella que ni por asomo, con 96 años, esperaba que le devolvieran los restos de su padre. Cuando hicimos esta entrega de restos, vino esta mujer de 96 años a la entrega de restos y fue una cosa muy impactante, ¿no? De ver, no solo ella, muchos más, porque toda esta labor que hemos hecho de búsqueda de recuerdos, búsqueda de familiares, ha dado como resultado que si teníamos 3 familias en un origen, hayamos encontrado a 21 familias. O sea, de las 27 personas asesinadas en Almagro, teniendo en un inicio solo a 3 familiares, hemos encontrado a 21 familiares en total, ¿no? Son estos algunos de los familiares que hemos encontrado. Estos estaban en Jaén, por ejemplo, ¿no? O esta mujer que se murió justo antes de poderle entregar los restos, ¿no? Fijaros lo que ocurre, por ejemplo, con esta familia, para explicaros brevemente esta cuestión de la transmisión de la memoria. En este caso, buscábamos a José María Almansa. José María Almansa era un hombre que fusilaron y que tuvo una hija, y esa hija tuvo un hijo, que es el que estáis viendo en pantalla. Cuando empezamos a poner anuncios, nos llaman desde Ciudad Real. En realidad no hablaba él, hablaban las 2 chicas, porque esto ocurre mucho con la memoria, que son las mujeres las que cuentan, no los hombres. Entonces, contaba más la mujer del hijo y la nieta que el propio hijo sobre la historia pero sabían muy poca información, muy poca información. Había un interés, pero leve, ¿no? Al mismo tiempo, de la misma familia, aparece una sobrina en Sevilla, que es esta. Entonces tenemos a 2 familiares distantes en el tiempo, uno que es de la línea directa, es decir, es el nieto del asesinado, y esta no es la nieta del asesinado, porque el asesinado tuvo una hermana, tuvo una madre, y por esa línea se transmite la memoria a veces de manera más intensa. La madre del muerto, la hermana del muerto y la sobrina y sobrino del muerto. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que vienen las 2 familias con fotografías. Y hay una fotografía interesante que es esta. Esta fotografía aparece en las 2 casas, pero la diferencia entre una casa y otra está en el reverso. En la casa de este hombre tiene esa fotografía, pero me dice, no sé quién es. La misma fotografía aparece en la casa de ella, que es la de un niño, y me dice, sí, yo sí sé quién es. El nieto no lo sabe, pero la sobrina nieta lo sabe perfectamente. Y lo sabe perfectamente porque la sobrina nieta es la heredera de la transmisión de la madre del muerto, ¿no? Una cosa que intento representar aquí.
¿Por qué lo sabe? Porque fijaros lo que pone en el reverso de la fotografía de este niño. Este niño, José María Almansa, fue afusilado a los 41 años de edad por Filiberto Prado, Domingo Almansa y Casimiro González por asuntos políticos. Fue el asesinato el 25 de octubre de 1939. Su madre, Vicenta Camacho, a los 70 años, guarda este recuerdo para venganza de su hijo. En una casa se sabe quién es y en otra casa no. Saber en qué casas el recuerdo ha pervivido o ha podido pervivir en un contexto de violencia es fundamental para encontrarnos con todas esas familias que en el acto este de entrega de restos llenaron un teatro. Vinieron gente de Barcelona, de Sevilla, de Jaén, de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Gente, digamos, a la que se le entregó los restos de su familiar y que pudo enterrar por vez primera en el cementerio. Se hacen cotejos de ADN, etcétera, etcétera. No me voy a enredar ahora en esto, que son fundamentales para saber cuál es la identidad de cada uno de las personas que fueron asesinadas, ¿no? Fijaros que aquí hay casi 4 o 5 generaciones que vienen, digamos, a por los restos de su ser querido, ¿no? O esta foto llena de mujeres tan representativo de lo que es la memoria en este país. Aparte, la última pata, y con esto voy a ir terminando, tiene que ver con la pata de la transferencia y de llevar a la sociedad pública, digamos, sociedad civil, parte de este conocimiento que hemos ido adquiriendo. Una de ellas ha sido hacer una exposición que se llama la exposición Las Pequeñas Cosas. Una exposición itinerante, digamos, con objetos guardados por la familia y que de alguna manera condensan la ausencia. No son objetos de la guerra, no son objetos del pasado, son objetos con vida en cuya sutura se ve, digamos, el desgaste de haber besado, tocado, guardado durante mucho tiempo ese tipo de objetos, ¿no? Bueno, esta exposición comenzó en Madrid, hicimos un convenio con el Museo del Pueblo Gallego, ha estado en Santiago de Compostela, ha estado en Orense, en La Coruña, en Lugo, ha estado en Valencia, ha estado en Palma de Mallorca, ha estado en Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? La idea es que nosotros ponemos al servicio de cualquier institución que quiera hacer la exposición todos los paneles, que son todos estos paneles. Nosotros los cedemos, digamos, todos los archivos digitales para que ellos lo impriman, no cobramos nada, simplemente le damos todo lo que es el diseño de la exposición, a cambio de que ellos, la institución, digamos, incorpore a la exposición objetos de ese lugar. Digamos, los objetos encontrados en Ciudad Real queremos que llamen a otros objetos, otras cartas, otras fotos, otras historias de otros lugares, ¿no? Como ocurre en la imagen que estáis viendo ahora, que es la exposición en Santiago de Compostela, que vemos en el centro algunas vitrinas. Bueno, esas vitrinas son los objetos que han llevado familiares de ese lugar, de Santiago de Compostela o bien de Barcelona, etcétera, etcétera. En ese sentido, es una exposición móvil que quiere, digamos, dinamizar la aparición de objetos, ¿no? Digamos, tenemos un trabajo muy fuerte con los medios, no solo en El País, en la cadena SER, etcétera, etcétera. Creemos que es fundamental que se hagan eco los medios nacionales de todo esto, ¿no? Empezamos la exposición en febrero del 2020, es cuando ya no me acuerdo ni cuándo fue la pandemia. Justo en febrero comienza en Santiago de Compostela la primera itinerancia y llega el cierre, llega la pandemia. ¿Qué es lo que hacemos en ese momento? Convertir la exposición en virtual. Y hacemos clips, digamos, de diferentes objetos con sus diferentes historias y las fuimos colgando durante los meses y semanas de la pandemia, 1 o 2 por semana, para que la exposición siguiera viva de alguna manera. Es decir, y de hecho tuvo una recepción a veces incluso mucho mayor que lo físico, porque desde México te escriben o te escriben desde otros lugares diciendo, joder, hemos visto la exposición, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de la exposición de las pequeñas cosas, hemos hecho infinidad de documentales, como pueden ser Objetos Personales, La importancia de llamarse Avelino García, o este documental que dirigí yo con Lee Douglas
sobre una señora de Puerto Llano, en Ciudad Real, para explicar la marginación presente hay que encontrarla en todo lo que sufrió la familia, y que el estreno fue en Nueva York, en el Museo de Ciencias Naturales, ¿no? O este último proyecto que estamos haciendo con Oxford, que son objetos del daño, que es cómo poner a dialogar a los arqueólogos, a los antropólogos forenses y a los antropólogos sociales ante objetos similares, ante los mismos objetos. Objetos que se encuentran en las fosas y que dialogan con los objetos que se encuentran en las casas. Y en ese proyecto estamos ahora mismo, es uno de los proyectos abiertos que tenemos, aparte de algunas exhumaciones y otras cosas, en los que estamos ahora mismo insertos, ¿no? Os pongo algunas imágenes de este diálogo que estamos empezando a establecer entre fosa y casa, con los discursos de antropólogos, arqueólogos y forenses, ¿no? Un lapicerito encontrado en la fosa y una carta. Los papelitos, las cartas son fundamentales. En la fosa de Almagro apareció a 2 metros bajo tierra, en el bolsillo de uno de los esqueletos, un mechero, y en el interior del mechero un papelito. Y decía porque a veces solemos trabajar con una restauradora. Dice, seguramente sea un tope porque estuviera estropeado. Y bueno, por si acaso vamos a sacar el papelito. Utilizó una técnica para poder sacarlo y efectivamente era un escrito de los presos de la cárcel que pudimos, digamos, mostrar en el día de la entrega de los restos todo ese material encontrado, ¿no? Ese material encontrado que aquí pues, se pone a dialogar con fosa, casa, y así continuamente, ¿no? Es este tipo de objetos con los que estamos trabajando para esta exposición, que ya ha tenido una primera exhibición en la Universidad de Oxford. Esto es un lapicero y esto es una tela escrita donde se ha escrito una carta en la cárcel. Esto es una aspirina, seguramente del médico que encontramos en la fosa, etcétera, etcétera, etcétera. Por terminar, hemos trabajado con una artista mexicana, Daniela Martagón, que está convirtiendo en cómic el proceso de investigación, y que para la próxima exposición que hagamos queremos dar como una especie de desplegable. Un desplegable en el que la primera página aparecen, en este caso, por ejemplo, aparecería lo que han sido la exposición de las pequeñas cosas, lo que es mapas de memoria, quién lo conformamos y el trabajo de campo y la investigación. En toda esa parte que veis en la parte inferior vamos viendo algunas de las escenas que se dan en la investigación, como es la visita a los archivos, la visita a familiares o el descubrimiento de pequeñas cosas. Y en la parte de detrás, una especie de póster, 5 de las historias de la vida de algunos de esos objetos de la exposición. La vida de un atillo con una piedra con las manchas de sangre de un familiar, cómo llegó hasta el presente, la fotografía de despedida de Vicente Moya, cuya historia ya os he contado, una fotografía cosida en la cárcel, un atillo con una caja de cerillas, las cosas que llevaba en el bolsillo Heliodoro Meneses el día que lo fusilaron, y que un sobrino suyo, al encontrar el cuerpo antes de enterrarlo, le sacó lo que llevaba en el bolsillo, o la carta de despedida de Vicente Verdejo. Todo ello es algo que ha provocado la investigación de largo recorrido y para cuya transferencia intentamos buscar métodos novedosos, no solo el documental, la exposición, sino también el cómic. Y yo creo que ya estoy en tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, por esta presentación cargada de emotividad, por vuestro trabajo, por no cesar en esta lucha por la reparación de las víctimas de la dictadura franquista. Y bueno, si hay alguna pregunta a continuación. A ver cómo dejar. Esto es.
Hola. Muchas gracias también por la exposición y por todo el trabajo que estáis haciendo, que es absolutamente necesario y espectacular, la verdad. Yo, sobre uno de los temas que has hablado, quería hacer una pregunta, que estas placas que estáis poniendo en los domicilios de las víctimas, en localidades pequeñas no tienen por parte de algunos vecinos alguna reacción poco positiva. No sé si me explico. En poblaciones pequeñas hay gente que aún se acuerda de quién luchaba en un bando o en otro, la familia y estas cosas. ¿No os habéis encontrado con problemas por algún tema de estos en alguna ocasión? A ver, problemas en este tipo de investigación todos. Problemas políticos, problemas económicos, problemas familiares, que a veces incluso en los familiares no tienen que ver con lo político, tienen que ver con problemas familiares entre familias que tienen otras cosas detrás, ¿no? En los pueblos pequeños es donde más hemos trabajado y donde se han puesto estas placas. Hace falta un ejercicio pedagógico, no obstante que tiene que ver con un trabajo que pueden hacer los ayuntamientos. Pero te doy un dato. En las últimas las primeras que hemos puesto, un ayuntamiento, por ejemplo, del Partido Popular, encantado de poner esto cuando se ha explicado, lo digo porque podría parecer que pudieran estar en contra. Y yo creo que cuando se explican bien las cosas, digamos, no debería de haber este tipo de enfrentamientos que a veces surgen y efectivamente tenemos que lidiar con ellos. Y bueno, a ver, este tipo de investigación que hacemos es muy desgastante. Y es muy desgastante porque no encontramos un amparo institucional fuerte, que lo hay y que está, pero el trabajo es mucho mayor del amparo que tenemos. No sé si me explico. Al final uno le da la sensación de que si no fuera por estos proyectos voluntarios en muchos casos, no se haría gran cosa. Obviamente que necesitamos y las instituciones nos han apoyado, pero el apoyo debería ser mucho más fuerte porque a veces nos encontramos un poco desamparados ante tomar decisiones que no le competen al equipo de investigación, sino que le competen, son decisiones políticas o decisiones en otro marco, ¿no? Tenemos problemas, intentamos resolverlos y en general se han resuelto muy bien. O sea, son normales, digamos, los problemas en este tipo de investigación. Intentamos resolverlo como podemos y generalmente se resuelven bien. Una lástima que no tengan a veces la dimensión pública que debieran tener algunos, aunque lo intentamos, como habéis visto en todo lo que ponemos del país o de la cadena SER, para que la gente se entere del problema tan grande que tienen familias que llevan mucho tiempo buscando a sus seres queridos. ¿Alguna pregunta más? Veo en el chat que hay algunas preguntas. Sí, eso le iba a comentar ahora, las preguntas de Zoom. Hay una que preguntan que si ha dicho que eran fallecidos de ambos bandos, ¿verdad? Estadísticas al respecto. No, nosotros hemos trabajado, digamos, de lo que hay más desconocimiento, que son todos los asesinados en posguerra y todas las fosas que hay. Hemos colaborado por ejemplo, colaboramos una vez, María García Alonso, con la exhumación que se hizo en Camuñas, con gente, digamos, asesinada exaltado del bando republicano, pero son las menos porque todas esas fosas Franco las exhumó en el año 39 y se les dieron los restos a sus familiares. Entonces, el desconocimiento fuerte es sobre todo por la gente, digamos, que era fiel al gobierno republicano. Entonces, esa es la investigación más fuerte que estamos haciendo por el desconocimiento que se tiene de eso. Pero, no obstante, trabajamos también con las dos memorias, por llamarlo así. Gracias. Es importante recalcar que en la dictadura franquista ya se ocuparon de las fosas de esa parte. También preguntan, ¿la tecnología digital que han empleado ha servido para descubrir o inferir nueva información o ha sido una tecnología para documentar, conservar y preservar? Gracias. Pues la tecnología digital, en todo lo que he contado, la tecnología digital que hemos utilizado
no sé si te estás refiriendo si se utilizan técnicas digitales para abrir fosas o localizar restos. En principio no. Digamos, las cosas más fiables para localizar tienen que ver con registros, que son papeles, y desplazarse a los lugares y hablar con gente. Eso es lo que funciona más para encontrar dónde puede estar una fosa. Las tecnologías digitales, pues utilizamos el cine, utilizamos la fotografía o utilizamos las páginas web para ofrecer o mostrar los resultados y que tengan una transferencia intensa, ¿no? Pero intuyo que la pregunta iba sobre localización de fosas. Si quieres, Javier, concretarla un poco, o Lorenzo. Javier es el que ha hecho esta pregunta. Y luego yo personalmente te quería preguntar, ¿todo este material se le devuelve a las familias o hay algún sitio que estéis guardando las cosas que no podáis encontrar, que no puedan ser devueltas a sus familias? Perdona, ¿la devolución de qué? ¿De qué cosas? De estas pequeñas cosas que encontráis en las fosas o estos materiales con los que estáis trabajando en las exposiciones. Sí, buena pregunta. Las cosas de las casas las tiene la gente y no las deja. Por eso en la exposición de las pequeñas cosas no mostramos las cosas, a no ser que se muestren en el lugar donde se está haciendo la exposición. De tal manera que una mujer coge la carta de su padre, la deja en la vitrina y la tienes allí durante un mes y luego se la devuelve. No somos depositarios de esos materiales porque entendemos que son materiales muy afectivos. Ahora, los objetos encontrados en las fosas. Los objetos encontrados en las fosas, lo que hicimos, se están analizando en este momento los encontrados en Almagro. Cuando se tiene la certeza de que son del familiar tal, se puede hacer un ejercicio de devolución. A veces que no se tiene la certeza si pertenecía a uno o a otro familiar, ¿no? Entonces, con los concretos que hemos encontrado en Almagro, lo que hemos hecho es hacer un dossier, mostrárselos a las familias y hacer una exposición con esos objetos. Y luego ya después la Complutense decidirá, digamos, cuál va a ser el destino final. Pero el destino nosotros queremos que sea, primero, una exposición para que la gente lo sepa y si no se sabe a qué cuerpo pertenece, digamos, pues que estén más visibles en un espacio público. Lo que hicimos a nivel simbólico durante la entrega de restos en Almagro fue, que es una cosa que fue muy bonita, aparecieron en la fosa muchos botones de camisas, ¿no? De las camisas que le llevaban las familias y se traían otras que a lo mejor estaban ensangrentadas. Entonces, pusimos 27 botones, cada botón como un joyerito así chiquitito, como cuando te regalan un anillo de compromiso, pues se lleva un botón. Entonces, cuando subieron al escenario y le íbamos a entregar los restos, primero entregamos estas cajitas y en un momento dado dijimos abrirlas. Es un botón de las camisas estas que llevaban vuestras madres o vuestras abuelas para vuestro ser querido, ¿no? Entonces, digamos, intentamos imaginar maneras de devolución. Y maneras de devolución que lo que te ponen son... digamos, es una especie de reto muchas veces, porque ¿qué haces cuando no aparecen los restos? ¿O qué haces con esas fosas en las que la gente no, digamos, los cementerios las han terminado eliminando? Y pensamos eso, ¿no? Imaginamos qué se podría hacer, ¿no? Lo que pasa es que la dificultad que tenemos, yo creo que la mayor parte de los problemas que tendríamos es si hubiera una política fuerte a nivel local o provincial, más allá de que tú le das un dinero a un grupo de investigación y hace eso, no es una cosa solo de un grupo de investigación. Esto es una cosa de sociedad. Entonces, nos encontramos a veces con muy pocos recursos, con mucha imaginación y a veces poco alentados por la política o por otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, reconozco que yo particularmente estoy muy desgastado, pese a saber cuál es la importancia de este trabajo para la sociedad española. Y las familias llamándote, ¿no? Entonces, es complejo, ¿eh? Es complejo.
Bueno, muchas gracias, Jorge, por todo lo que nos has mostrado, por mostrarnos sobre todo que detrás de esas cifras hay personas que todavía recuerdan a esos familiares y que, bueno, yo creo que lo que se busca es que mucha gente descanse en paz, familiares y víctimas. Y nada, muchas gracias de nuevo. A vosotros.